Muy buenas tardes, amada iglesia. Nuevamente es un gusto poder estar a través de este medio saludándoles, esperando que se encuentren muy bendecidos por nuestro Dios, como debe de ser. Y pues vamos a nuevamente estudiar la palabra de nuestro Dios. Y el tema de hoy se llama Mi respuesta a la bondad de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a responder ante la bondad que Dios muestra hacia nosotros continuamente? Y la verdad es que se debe de tener una buena respuesta. Ante todas las cosas que el Señor hace por nosotros, debemos de tener una buena respuesta. Hay un salmo, el Salmo 34:8, nos hace una invitación. Dice este salmo: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta es una invitación a que a probar y comprobar. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que le presentan ya sea un platillo, un postre o un agua fresca y usted no la ve como con muy buena apariencia y dice como que no me va a gustar, pero después le dicen pruébalo y verás que puedes cambiar de opinión? Y una vez que uno prueba, dice, no, sí es cierto, está muy bueno, está muy buena, está muy rico. ¿Por qué? Porque hemos probado y comprobado lo que los demás nos dicen acerca de algo. Y este salmo es precisamente lo que nos dice: prueba y comprueba. Dice este salmo: gustad y ved. ¿A qué nos invita? Nos invita: prueben esto, vas a ver que te va a gustar. ¿Y qué tenemos que probar? Que Dios es bueno, que el Señor es bueno con todos nosotros. Y ciertamente, cuando nosotros damos ese primer paso de obediencia, descubrimos cuán bueno y cuán bondadoso es el Señor. Y no solamente en ese momento, sino a través de los días, vamos experimentando cómo Dios a través de las circunstancias nos dice que Él es bueno. Y vemos su bondad manifiesta en nuestras vidas, lo cual nos llena de gozo y también de felicidad. Por eso este salmo dice: dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros confiamos en el Señor, hay un gozo inigualable, hay un gozo que nos inunda. ¿Por qué? Porque descubrimos que realmente Dios es bueno. Amén. Y entendiendo esto, como le mencionaba al principio, surge la pregunta: ¿cuál debe de ser mi respuesta ante la bondad de Dios? Y a través de este tema, quiero describirles que la bondad de Dios debe ser, número 1, apreciada; número 2, reverenciada; y número 3, alabada. Porque se debe tener una buena respuesta ante la bondad de Dios. Y la primera, la bondad de Dios debe de ser apreciada. Vamos a estudiar es lo que dice la carta a los Romanos en su capítulo 2 del versículo 1 al 4, que es un pasaje que hemos estado viendo, específicamente el 4. ¿Y qué nos explica estos pasajes? Pablo, a través de este pasaje, explica la bondad de Dios, pero que no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Porque les dice en el versículo 1, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Esta parte de la escritura la leí en la Nueva Versión Internacional. Entonces Pablo le estaba hablando a los judíos, diciéndoles que la bondad de Dios no solamente era para ellos, sino también para todas las demás personas. ¿Y por qué les dice esto? Porque los judíos de Roma estaban juzgando a los gentiles de ese tiempo. Los estaban juzgando por sus malas acciones, porque ellos no reconocían al Señor, los estaban señalando.
Pero es que hay algo que sucedía dentro de la iglesia de los romanos, porque Pablo le decía, tú que juzgas a los demás, pero tú también estás practicando las mismas cosas que ellos. Por eso también los dice en el versículo 3, dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Les está diciendo, ¿acaso crees que vas a escapar del juicio de Dios? Claro que no, porque ciertamente Dios nos va a juzgar a todos nosotros. Cuando estos hermanos, los judíos, estaban haciendo lo malo, y Dios en su bondad les estaba dando una oportunidad para que dejaran de juzgar a los demás y se arrepientan de su mal proceder. Dios les estaba dando una oportunidad. ¿De qué manera? Dios estaba mostrando su bondad, diciéndoles a través de esta carta, ustedes están mal en esta acción, están juzgando cuando ustedes están cometiendo los mismos pecados que ellos. Y esa es la bondad de Dios, haciéndonos entender a nosotros en qué estamos mal. Y es lo mismo que Dios hace hacia nuestras vidas. Cuando estamos equivocados de alguna forma, Dios nos hace entender o nos habla a nuestro corazón, nos habla a través de un sueño o tal vez a través de una persona y nos dicen, yo veo que tú estás actuando mal en esto. Pero nos lo dicen de una buena manera. ¿Para qué? Para edificarnos, para que nosotros cambiemos. Y es lo mismo que Dios estaba hablando al pueblo judío en ese tiempo. Y eso mismo nos está diciendo hoy a nosotros. Este era un llamado a no despreciar, es decir, a no tener en poco la bondad de Dios. Porque dice el versículo 4, ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Le estaba diciendo, ¿no te das cuenta que estás despreciando la bondad de Dios? Cuando lo que tú debes de hacer es apreciar la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos de quererla, que debemos de amarla, que debemos estimarla, porque ciertamente, como dice el pasaje, la bondad de nuestro Dios es la que nos lleva o nos quiere llevar al arrepentimiento o la que nos conduce a un cambio de vida. Por esa razón nosotros debemos de apreciar la bondad de Dios, debemos de quererla, debemos de valorarla. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento y por ende a la salvación. Por eso es muy importante que nosotros digamos, Señor, yo aprecio mucho tu bondad. Porque en tu bondad tú me sacaste del lugar donde yo me encontraba y me diste una nueva oportunidad de vida. Porque como vimos anteriormente en los mensajes pasados, que el Señor se retiene para no enviar su juicio contra nosotros, para que nosotros nos arrepintamos. Por eso es bueno que ante ese acto de amor de Dios hacia nosotros, apreciemos la bondad que Dios manifiesta en nuestras vidas y no la despreciemos juzgando a los demás, sino que nosotros aprovechemos e incluso demos a conocer el mensaje de salvación a otras personas, porque como mencioné, Dios quiere que todos se salven. Número 2, la bondad de Dios debe ser reverenciada. Y vamos a estudiar lo que nos dice Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 33, versículo 9. Jeremías 33, 9 nos dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán
de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Pero ¿qué significa la palabra reverenciar? La palabra reverenciar es una actitud de profundo respeto y amor. Y si leemos este texto, nos dice que va a haber ¿qué? Algo que se va a dirigir al Señor, gozo, alabanza, gloria. Y dice, y temblarán y temerán. ¿Quiénes? Las naciones vecinas, las naciones de la tierra, menciona este pasaje. Aquellos que van a ver lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Reverenciar también es una conducta reverente hacia Dios. ¿Qué es lo que incluye? Esta incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestro Dios con nuestro estilo de vida, cuando nosotros le expresamos gratitud y cuando obedecemos sus mandamientos, estamos reverenciando a nuestro Dios, estamos respetando quién es nuestro Dios. Y en este capítulo, si nosotros comenzamos a leer desde el comienzo, nos vamos a dar cuenta que Jeremías da a conocer la desolación del país y la dispersión que el pueblo va a tener. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con el pueblo. Dice el versículo 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Vemos que Dios permitió algo que a causa de la maldad que estaba realizando el pueblo, dice el Señor, yo escondí mi rostro. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con su pueblo. Les habla de la situación difícil que ellos iban a pasar, pero también anuncia una promesa de restauración. Dice el versículo 6 al 8, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Ahora el 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios nos habla de una limpieza, le dice al pueblo, yo te voy a limpiar de toda la maldad que tú has realizado y te voy a perdonar y te voy a restaurar, volviendo a cómo te encontrabas en un principio. Yo te voy a sanar, les dice. ¿Por qué? Porque iban a pasar una situación muy difícil. El pueblo iba a sufrir, pero Dios da esa promesa de restauración. Por eso el versículo que leíamos, el versículo 9, nos habla, y será mi nombre por gozo, por alabanza, por gloria. Porque el pueblo iba a experimentar la bondad de Dios manifiesta en sus vidas. Que a pesar de las rebeliones que ellos tuvieron, el Señor los iba nuevamente a limpiar, los iba nuevamente a perdonar. El nuevo pacto de Dios traería una relación tan restaurada que el Israel le traería honor a él en lugar de difamar su nombre. No iba a ser difamado el nombre de nuestro Dios, que iba a traer honra, respeto, reverencia. Eso es lo que iba a provocar el Señor. En el tiempo de Jeremías, daba esta profecía. El pueblo estaba lleno de miedo
y temblando debido a la destrucción y muerte que iban a vivir. Estaba ¿qué? Lleno de miedo. Pero vemos que más adelante, en un futuro, algo iba a suceder. Las naciones vecinas, aquellos que vinieron contra ellos, si llegarían a temblar ante el espectáculo de la nueva grandeza de la nación judía. Porque aún del polvo el Señor iba ¿qué? A levantar a su pueblo, aún a pesar del tiempo difícil que ellos iban a estar viviendo, el Señor los iba a levantar. Y por eso dice la Escritura que habrán oído, dice, todo el bien que yo les hago, todas las naciones de la tierra, y temerán y temblarán de todo el bien. ¿Qué quiere decir? Van a reverenciar al Señor, lo van a respetar. ¿Por qué? Porque el Señor se lo merece, por lo que el Señor iba a manifestar que a través de su pueblo. Entonces, a través de lo que Dios ha hecho con nosotros y por esa bondad que Dios se ha revelado a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Debemos de reverenciarlo. Debemos de actuar con amor hacia Dios, debemos de actuar con respeto hacia nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y si nosotros actuamos con respeto por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, los demás también lo van a notar. ¿Y qué va a suceder? También van a hacer lo mismo. También van a reverenciar el nombre de nuestro Dios. También van a respetar al Dios que nosotros servimos y a quien nosotros seguimos. Número 3, la bondad de Dios debe de ser alabada. Y continuando con este pasaje de Jeremías, de esta profecía que se está dando en el capítulo 33, también nos menciona en el versículo 11 lo siguiente: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos a la tierra como al principio. Así ha dicho Jehová. Entonces, Dios dice que en su bondad Él será alabado. No solamente va a ser reverenciado, sino que también va a ser alabado. ¿Y de qué manera? En este pasaje de Jeremías 33:11 nos dice al menos 4 formas en las que Dios va a ser alabado, Dios va a ser reverenciado. Nos dice el pasaje que el Señor va a ser alabado con voz de gozo y de alegría. ¿Y por qué? Porque la Jerusalén restaurada estará llena y feliz. ¿Por qué? Por las bendiciones que el Señor va a derramar sobre su pueblo, por las bendiciones que el Señor derramaría y porque haría nuevamente de Israel un pueblo próspero. Por eso iba a haber ¿qué? Gozo y alegría. Dice el pasaje, voz de gozo y de alegría. ¿Cómo es esa voz de gozo y de alegría? Que hay risas por todas partes, que hay tranquilidad en el corazón de las personas, que hay confianza plena en el Señor. Número 2, inciso B, voz de desposado y de desposada. ¿Qué quiere decir? Que el sonido que se va a escuchar en Israel, que se iba a escuchar en Israel, sería como el mejor sonido escuchado en la mejor de las fiestas. ¿Y cuál era? Una boda. Cuando hay una boda se escucha ¿qué? Muchísimo ruido. Y las bodas precisamente del pueblo de Israel eran unas bodas que hacían unas grandes fiestas. Por eso dice, voz de desposado y de desposada.
Como cuando hay una boda, así se va a escuchar la alabanza que se va a elevar al Señor. ¿Cómo es una boda? Una boda es algo contento. La gente está contenta, está feliz, está en armonía, está conviviendo. Y así se iba a sentir el ambiente de alabanza al Señor. Voz de alegría. Inciso C, voz que invita a alabar al Señor, porque dice, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Van a expresar esto, alaben al Señor porque Él es bueno. Este es el sonido de una ciudad adoradora a Dios por la bondad y eterna misericordia. Una nación que adoradora. Que nosotros en este tiempo también sigamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios y que se escuche, que resuene, que nuestras alabanzas. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, reconociendo la bondad de nuestro Dios, reconociendo su misericordia. Inciso D nos dice el pasaje, voz de ofrendas de acción de gracias. Es decir, usando las palabras de los cantantes levitas en el servicio del templo. Usando, dice, las palabras de los cantantes levitas. Y si vamos a la escritura, encontramos en el libro de los Salmos muchos cánticos, muchas oraciones que nosotros también podemos tomar y ahí se ve claramente cómo el Señor mostró su bondad para con esas personas que escribieron los salmos. Y eso también nosotros mismos lo hemos disfrutado, lo hemos comprobado, quizás lo vamos a comprobar. Pero siempre demos gracias al Señor por todas las bondades que Él ha tenido para con nosotros. Y hablando de los salmos, vamos a ver un salmo, es el Salmo 107. Salmos 107, 8. Amén. Salmo 107. Salmo 107, 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este salmo nos invita a adorar a Dios por todas las buenas acciones que Él ha tenido con nosotros o con ellos, con aquellos que se les estaba escribiendo este salmo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Número 1, ¿cuáles eran aquellas acciones o aquellos hechos maravillosos que Dios había hecho? Que los había redimido. Dice el versículo 2, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros hemos sido redimidos del poder del enemigo también. Entonces tenemos que alabar a nuestro Dios por eso. También nos habla de que los hizo volver del cautiverio. Vamos a buscar, dice el 3, los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, que quiere decir los ha vuelto a reunir, los ha traído nuevamente del cautiverio. Y aquellos también nos dice que los ayudó en su aflicción en el desierto. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces había muchos motivos para alabar el nombre de nuestro Dios, para alabar el nombre de Dios. Y si nosotros también hacemos memoria de nuestra vida, vamos a encontrar muchos motivos para alabar el nombre de nuestro Dios.
porque el Señor nos ha perdonado también a nosotros, también nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha dado un propósito, nos ha dado una esperanza, nos ha sanado, nos ha traído libertad. Son muchas las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. También nos ha librado de situaciones, nos ha ayudado a tomar decisiones a veces un tanto difíciles, pero que son lo mejor para nosotros, porque el Señor es bueno. Entonces, alabemos a Dios, no solo por las buenas cosas que ha hecho con nosotros, sino también por lo que vemos y escuchamos que Dios ha hecho para con las demás personas. Porque no solamente Dios ha obrado en su vida, sino también en su familia, en sus amigos, en sus conocidos, en la iglesia. Dios ha obrado y ha hecho cosas grandes. Entonces, démosle el honor a aquel que merece el honor. ¿Y quién lo merece? Nuestro Dios. Él lo merece. Por esa razón quiero terminar diciendo, creo que la bondad de Dios es algo maravilloso que nosotros podemos disfrutar, ya que le hemos conocido. Nosotros, ustedes iglesia, han disfrutado, estamos disfrutando la bondad de nuestro Dios, es algo maravilloso. Pero quizás hay alguien que no lo ha comprobado, que no ha disfrutado la bondad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quieres disfrutar de la bondad de Dios? ¿Quieres disfrutar? El Señor hoy te dice a través de lo que leemos en el Salmo 34:8 de la versión La Biblia al Día, dice lo siguiente: probad y ved que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. El Señor hoy te está haciendo una invitación a que pruebes y veas cuán bueno es el Señor. Y amada iglesia, reconozcamos que el Señor es bueno. Y ante la bondad de nuestro Dios y en base a esas experiencias que nosotros hemos tenido, no olvidemos, número 1, apreciar, reverenciar y alabar la bondad de nuestro Dios en todas sus formas. Recordando que nosotros debemos o se debe tener una buena respuesta ante la bondad de nuestro Dios. Amén. Pues espero esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y alabemos al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiciones, amada iglesia.